Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Título de este mensaje: una buena obra. Lo que no se entiende se olvida. Lo que no se comprende no se vive. Lo que no se practica se apaga. Y lo que se manda y no se vive es hipocresía. Aquello que no se comparte no se aprecia. Por eso hay gente que olvida dar gracias. No vive agradecida, ni lleva a otros para que sean agradecidos, porque dejaron de ser agradecidos. Fueron agradecidos, muy agradecidos, pero hoy ya no lo son. Y si lo son, su agradecimiento no es más que una apariencia. Porque en realidad ellos no ven la gratitud como algo bueno. La gratitud, una buena obra. Pregunto, por el Espíritu de Dios, ¿tiene usted la revelación de que hay que ser agradecido? Una pregunta. ¿Entiende, comprende que hay que ser agradecido? Mientras así no sea, no vivirá agradecido. Y no hablo de la gratitud de labios, sino de hecho y en verdad. Hablo de gratitud con acciones. Hablo de acciones de gracias. Una persona, por gratitud, decide ser fiel y lo es. Pero ella es fiel porque entiende la gratitud. Ella está agradecida. Y como vive agradecida con y con o con, esa persona es fiel. Punto. Solo cuando se tiene revelación y entendimiento de esto, se le hace campaña a la gratitud. Diga conmigo, hagámosle campaña a la gratitud. Pero para poder hacerlo es porque entiende la gratitud. ¿Le hace usted campaña a la gratitud? Y el Espíritu Santo
lo va a guiar, yo tengo la seguridad, a ser agradecido. Y lo va a guiar como guió al apóstol Pablo. Así lo va a guiar. Primer libro de Corintios 15, versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo Pablo está diciendo esto a los corintios. Y hoy a nosotros. No está Pablo, claro está, pero sí su servidor, con el espíritu que operó en Pablo. Y que como Pablo vengo entendiendo que hay que ser agradecidos. Por eso lo enseñó. Y por eso no me resistí al Espíritu Santo y lo enseño. ¿Cómo enseña usted a los que lo rodean para que sean agradecidos? ¿Cómo difunde usted que hay que ser agradecidos con Dios, con sus pastores, con su iglesia? ¿De qué se vale para hacerlo? Pablo se valió de la palabra escrita, de las cartas, de los púlpitos, de la oración. Yo creo que si hubiese tenido Facebook, WhatsApp, WeChat, Snapchat, Twitter, Skype, Google, lo habría hecho. Usted utiliza los recursos que Dios le ha dado para difundir la gratitud. No nos quedemos callados cuando sabemos que si a otros les ha ido bien, es gracias a Dios. Entonces, ¿qué esperamos para decirles como Pablo que gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo? Invite a las personas a glorificar y a dar gracias a Dios. Sea agradecido, sea valiente por gratitud y hágalo. Invítelos a dar gracias con nosotros este domingo en oración. Invítelos para que tengan la oportunidad de asistir al Día de Acción de Gracias. Pregunto, ¿qué pasaría si todos, ni uno solo, quedara por fuera y nos comprometiéramos para hacer esto hasta que llegue el domingo, el Día de Acción de Gracias? Creo que esto sería notorio. Hagámonos notar por agradecidos y no por ingratos. Brille por su asistencia y no por su ausencia en este Día de Acción de Gracias. Brille porque vino acompañado con los que influyó todos estos días a partir de la fecha, para que seamos agradecidos en aquel día. Hablo de la reunión dominical como iglesia. Y no brille porque otra vez vino solo. Solo con su hijo, solo con su esposa o solamente usted. Uno invita a la gente a dar gracias, a que den gracias a Dios con esta mentalidad. Póngale cuidado. Pensando que a los que invitemos, ellos lo harán, que aceptarán la invitación y que serán agradecidos.
Y al final la gente es quien decide. Pero hagamos la invitación. No dejemos de hacerla por suponer que la gente rechazará la invitación. No lo haga, por favor. ¿Dónde está la fe? Hay que saber hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esto es orando para que Dios haga que la gente sea agradecida, pero también es diciéndole a la gente que sea agradecida con Dios, invitándolos llenos de convicción y con vehemencia a esas personas para que sean agradecidas con Dios, viniendo este domingo y cada domingo a la iglesia donde está el Padre y el Hijo en medio de nosotros. Así es que se hace la invitación. Pablo manda a ser agradecidos, invita a que seamos agradecidos, pero él no hace la invitación con pesimismo, tampoco con negativismo. Cuidémonos de no hacer invitaciones con un sentir negativo. Eso no surte efecto, porque una invitación de este tipo con un sentir pesimista ya va contaminada de ese negativismo. Y cuando hace la invitación con ese sentir, le resta fuerza a esa invitación y debilita el impacto que debiera tener nuestra invitación a la gratitud. Y ahora, en el nombre de Jesucristo, todos aquí renunciamos a las suposiciones, al pesimismo, al negativismo, al derrotismo. Renunciamos a las suposiciones, al negativismo, al pesimismo, al derrotismo, y recibimos la convicción y la vehemencia para invitar a la gente este domingo en acción de gracias. Los vamos a invitar creyendo que la gente no va a rechazar nuestra invitación. Así lo vamos a hacer. Así lo vamos a hacer. Así lo vamos a hacer. La invitación usted la va a hacer verbal. Usted la va a hacer escrita. Usted la va a hacer en audio. Si es necesario, lo va a hacer en video. Pero usted va a invitar gente a que sea agradecida con Dios y que vengan con usted a la iglesia el domingo. Hagámoslo en el nombre de Jesucristo. Pablo entendía muy bien lo delicado que es rehusarse a glorificar y dar gracias a Dios. Por eso, él no hizo esta invitación con incertidumbre, sino con la certeza de que es lo que hay que hacer. Es lo que Dios quiere. En Romanos 1 vamos a ver que Pablo entendió lo delicado que es rehusarse a glorificar y dar gracias a Dios. Lo entendió. Por eso lo enseñó, lo mandó y lo escribió. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esto todos y cada uno de nosotros lo debemos entender. Que a Dios hay que glorificarlo y agradecerle. Dígalo, a Dios hay que glorificarlo y agradecerle. El que no lo hace, ¿por qué no lo hace? Lo acabamos de ver en Romanos 1:21. Porque está lleno de argumentos, tiene razonamientos.
Y esos razonamientos terminan robándole a la persona la gloria que a Dios debe darle y la impiden para que sea agradecida. Y a su vez la exponen a una amenaza por esa necedad, porque los que no quieren glorificar a Dios y ser agradecidos son necios. Y por esa necedad serán entenebrecidos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Solo un necio se rehúsa a glorificar y dar gracias a Dios por la victoria, por el buen éxito tenido, cuando sabe que es Dios quien lo ha ayudado, que es Dios que ha estado tras todo en su vida y lo que en este año le ha pasado. Escrito está: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Tome asiento. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Una persona que pasa por encima de esto para no ser agradecida hoy, mañana, pasado o en el día de acción de gracias y siempre, está cayendo en una necedad que le acarrea a la persona entenebrecimiento. O sea, eso hace que la persona se quede a oscuras, con un entendimiento cerrado. Y no nos vamos a exponer a eso en el nombre de Jesucristo. Lo mismo, rehusarse a invitar a otros para que glorifiquen a Dios y sean agradecidos con usted. El que se rehúsa a extender esa invitación a otros queda expuesto al entenebrecimiento. Nosotros debemos influir sobre otros por el Espíritu de Cristo que ahora vive en nosotros, para que ellos, los otros sobre los cuales debemos influir, glorifiquen a Dios y le den gracias, porque es a Él que le deben lo que son, lo que tienen, lo que hacen, lo que logran y lo que les viene. Pero nosotros tenemos que influir sobre esas personas para que ellos glorifiquen a Dios y le den gracias por todo esto. Eso fue lo que hizo el Cristo encarnado cuando estuvo aquí en la tierra. A la muestra un botón. ¿Recuerdan a aquella mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años? De la cual se nos habla en los evangelios. ¿Sí la recuerdan? Que cuando oyó hablar del Señor, le vino la fe para creer que si tocaba solamente su manto sería salva de esa enfermedad. Ella lo creyó y, manteniendo un perfil bajo, guardando las apariencias, se le acercó por detrás al Señor y, tocando el borde de su manto, mientras que decía para adentro: si tocare solamente su manto seré salva, dice el evangelista que enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que ella sintió en el cuerpo la sanidad de aquel azote. Entonces sucedió algo. El Señor sintió cuando la mujer sacó poder de él, y cuando el Señor se percata de esto, no deja las cosas así, sino que hace algo sabiamente para que Dios sea glorificado y se le dé gracias por el beneficio que obtuvo la persona que sacó poder de él al creer. El Señor se detiene. Él llevaba un recorrido, pero hace un alto, mientras que la multitud que lo rodea le aprieta.
Cuando el Señor se detiene, la multitud con él también. En ese momento, el Salvador hace esta pregunta: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y allá estaba la mujer manteniendo un perfil bajo, encorvada, escondida, sana de aquel azote. Cayó en cuenta que estaba siendo descubierta por aquel el cual tomó poder y recibió sanidad. Cuando el Señor hace esta pregunta, los discípulos de una vez intervienen diciéndole: ¿ves que la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Pero el Señor hizo caso omiso a los discípulos y miró alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer ya se sintió más descubierta. Yo no he visto físicamente los ojos del Señor, pero debieron ser muy certeros en la mirada. Y cuando la mujer tiene esa sensación de que el Señor la va a descubrir con su mirada, ella con temor y temblor, sabiendo que el milagro había sido hecho en su vida, viene ante el Señor, se postra delante de él y le dijo públicamente toda la verdad. Ella terminó dando gloria a Dios y postrada en gratitud. Esto es lo que debemos hacer nosotros. Hagamos que la gente dé testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y que le dé gracias a Dios públicamente por lo que Dios ha hecho en sus vidas. Como hizo el Señor con el leproso de 10 que limpió de lepra. ¿Lo recuerdan? Cuando este leproso se vuelve a Cristo, glorificando a Dios, al ver el milagro que el Señor le hizo, cae postrado ante su majestad, dando voces de gratitud por lo recibido. ¿Qué hizo el Señor? ¿Cómo reaccionó? Como eran 10 leprosos los que él había limpiado y solo uno vino agradecido, no se quedó callado. No dejó así diciendo, bueno, algo es algo, peor es nada. Definitivamente no fue esa su posición. Ni dejó de ver que deberían ser 10 los agradecidos. No dejó de verlo por la gratitud impetuosa de uno solamente. No. Jesús no nos ama con un amor ciego. Antes bien, ¿qué hace el Señor? Por amor. Ve el error de los 9 ingratos que acaban de ser limpiados con el poder de Dios operando a través de él. Y al ver el error, aunque no están presentes, los reprende públicamente para que los vientos lleven la voz. ¿Usted cree que a ellos no les llegó la noticia de lo que dijo el Señor? ¿Cómo se mueve el chisme? Y los castigó. ¿Sabe cómo los castigó? Dándole al agradecido algo que no pidió y que los otros 9 jamás recibieron. Por eso el Señor hace ese comentario público con el ánimo de que sus seguidores y los oyentes, y que a los otros 9 leprosos los vientos le llevaran la voz para que entendieran la importancia de glorificar a Dios y ser agradecidos por los beneficios recibidos. Escuchen todos. Esta fue su reacción verbal y proclamación ante la gratitud en medio de la ingratitud. Diga conmigo, la gratitud en medio de la ingratitud. Mire su proclama. ¿No son 10 los que fueron limpiados? Él lo dice de frente
y con un valor. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Yo creo que la gente comenzó a mirar. Oiga, de verdad, ¿qué se hicieron? Todo el que escuchó a Jesús decir esto de los 9 leprosos, se hicieron una imagen de esos 9 leprosos, los ingratos, por lo que el Señor dijo. ¿Será que pudo haber pasado que al otro día uno de los que escuchó al Señor hacer el comentario de ese milagro recibido y la ingratitud por parte de los 9, al cruzarse en el camino con uno de ellos, se quedó mirándolo? Oiga, ¿usted no fue el que el Señor sanó, Jesús sanó ayer? Allá estaba el Señor diciendo que usted es un desagradecido. O si no le hizo el comentario, pudo haber sido, iba con su hijo: mire, mi amor, ese señor es un desagradecido, porque él tenía lepra y ya no la tiene. ¿Y usted cree que se devolvió a darle gracias a Jesús? No lo hizo. Papá, eso no se hace. Yo imagino esos leprosos, uno de esos leprosos yendo a comprar en una tienda, en una panadería. Buena, vecino, véndame 1000 de pan. Ah, ¿usted es el desagradecido? ¿Usted cree que lo que Jesús dijo no marcó la vida de esos 9? Y nadie lo ha pensado. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Prácticamente esta es una oda a los ingratos, en contraste con los agradecidos, que comparados con los ingratos siguen siendo pocos. Diga conmigo, los agradecidos siguen siendo pocos. Son más los ingratos que los agradecidos. ¿En qué grupo está usted? En el grupo de los agradecidos, que por el Espíritu de Cristo instan a otros a la gratitud, los invitan a dar gracias a Dios, que influye sobre otros para que sean agradecidos con Dios, para que en el día de acción de gracias estén presentes con un presente. ¿Usted es promotor de eso? Para que la gente en el día de acción de gracias esté presente con un presente en señal de gratitud por todo lo que Dios les ha dado este año. ¿Usted lleva esa bandera? ¿Estimula a otros a esto? ¿O es indiferente? Pues si lo es, quiero decirle que hasta hoy usted era un ingrato. Porque por esta palabra fuera indiferencia. O se es de los ingratos, de los que están llenos de argumentos que le roban la gloria a Dios, porque casi nunca, por no decir que nunca, dan testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Cuando se es ingrato, por lo general, la cobardía domina para que no dé testimonio. Si no domina el Espíritu de Cristo, domina el espíritu de cobardía. Eso es reino. Y cuando se es ingrato, la cobardía domina para que no se dé testimonio, para que no glorifique a Dios públicamente por lo que ha hecho en su vida, para que no le dé gracias. Pablo entendió tanto el problema de la ingratitud, que por eso Dios le reveló que ese sería el mal. Sería un problema endémico
en el carácter de los hombres para los últimos tiempos. Así como el desempleo es una endemia en muchas ciudades y países, la ingratitud también. Timoteo, segunda epístola, capítulo 3. Yo lo declaro sanos de la ingratitud. Y declaro a toda la iglesia sana de la ingratitud. Y me declaro sano de la ingratitud. Segunda carta, capítulo 3. Estamos, ¿verdad? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Al ver este listado, caigo en cuenta y les enseño a ustedes que entre otras personas no hay personas más peligrosas que las ingratas. Diga conmigo, no hay persona más peligrosa entre otras personas que una persona ingrata. ¿Por qué? Porque ellas son una mala influencia. Ellas son una mala influencia. Personas ingratas en las iglesias, que parecen que buscan a Dios y que lo agradan, pero no, porque de fondo son ingratos. Ellos, tras esa apariencia de piedad, inducen a otros a no ser agradecidos. Inducen a otros a no ser agradecidos. Y están camuflados dentro de la iglesia. Dicen ser de nosotros. Pero ¿saben qué? Al final de cuentas, ellos denigran de los agradecidos. Cuestionan las acciones de gracias. Difaman los actos de gratitud y estorban las acciones de gracias. Como Judas. Y yo le pido a Dios que a los Judas no los traiga. No. Yo no oro por un Judas. Si Jesucristo no oró por Judas, yo no oro por un Judas. Yo no oro por un Judas. No. Digan lo que digan. Yo hago lo que el Señor hace. Y digo lo que el Señor dice. Y me cuido de no hacer lo que el diablo hace. Y me cuido de no decir de lo que el diablo dice. Por eso todos los días le pido a Dios freno a la lengua y que me dé entendimiento. Y trabajo para que, así como la veleta es al viento, yo sea el Espíritu Santo. Así es. ¿Recuerdan aquella escena cuando el Señor estaba en Betania? ¿Sí lo recuerdan? En casa de Simón el leproso. ¿Recuerdan lo que sucedió? Permítame, lo pongo en contexto porque ya está mirando como aturdido. Betania, Simón el leproso. Perdón, ¿dónde queda esa dirección? Estando Jesucristo allí, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza del Señor, estando él sentado a la mesa.
Y miren la reacción de los presentes en Mateo 26. Vamos a verlo rápidamente, todos me van a acompañar. Cuando ven que esto sucede, en Mateo 26, versículo 8 dice: al ver esto, los discípulos, ¿se qué? ¿Se qué? Con la bendición que estaba recibiendo su maestro, su pastor, ¿ellos qué? Con la honra que estaba recibiendo su maestro y su pastor, ¿ellos qué? Por la exaltación que se le estaba dando a su maestro y su pastor, ¿ellos qué? Por eso todos los ingratos dicen esto cuando ven una persona que honra escrituralmente a su pastor. Él es un idólatra, porque endiosa al pastor. Ese argumento es de ingratos. Ese razonamiento es de ingratos, porque pasan por encima de lo que dice la escritura. No hay nadie más peligroso que un ingrato. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Permítame hablar en inglés un poquito. ¿What? Le traduzco. ¿Qué? O sea, no comprendo, pero sucedió, es real. Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Versículo 10. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? O sea, la mujer está concentrada agasajando al Señor, ¿verdad? En un acto de gratitud. Está honrándolo. Y el Señor está ahí, sometido a ese detalle. Y en medio de la situación, paró a los discípulos. Primero a la mujer ahí entregada, quebrantada, enamorada, rendida, derramando ese perfume, abrazando al Señor, besándole los pies, y al Señor parando a los discípulos. Y les pegó una vaciada. ¿Usted sabe lo que es eso? Y no dice por ningún lado que esta mujer se enfadó con el Señor porque se puso a discutir con ellos cuando debió prestarle atención al detalle que ella le estaba dando. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Mire, debiendo ser un ambiente de gloria por cómo la mujer estaba glorificando al Señor con ese regalo tan costoso, un detallazo, y cómo le agradecía postrada, hay el enojo por parte de los discípulos que debieron apoyar a la mujer, debieron unirse a lo que estaba haciendo la mujer. ¿O exagero? ¿No? ¿O sí? Pero la dejaron sola, que ella compre el perfume. Si ella tiene la idea de darle un detalle al Señor, pues que ella lo haga. A mí no me van a sacar plata para eso. Porque eso que yo le doy a mi pastor, se lo doy a uno en mi casa que sí lo necesita. Vanos razonamientos. Ahí está. Y en lugar de glorificarlo, criticaron negativamente a esta mujer y cuestionaron rotundamente la acción de gracias. Es que, míreme, glorificar a Dios, ser agradecido con la persona que Dios usa, teniendo una atención con ella, dándole un presente, es una buena obra. ¿Qué es una buena obra? La gratitud. Noten que esto es lo que el Señor dice
que está haciendo la mujer con él una buena obra, ¿verdad? Y lo dice en medio del enfado y el mal humor y el mal ambiente que le hicieron sus propios discípulos. Sus propios discípulos. Y yo digo, si a Pedro se le fue en la luz, si a Pedro se le fueron las luces con el Señor, ¿por qué no se le van a ir a usted con su pastor? Por eso el que cree que está firme, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Diez, léalo conmigo. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí siempre, pero a mí no siempre me tendréis. En otras palabras, ¿para qué molestan a los agradecidos? Déjenlos. Déjenlos en el nombre de Jesucristo. Yo escucho al Señor hacer esto por la mujer y entiendo que el Señor está por los agradecidos. ¿Y quién contra un agradecido? Si el Señor está por un agradecido, ¿quién contra un agradecido? ¿Por qué los atacan? Si quieren tener una deferencia con los que Dios usa para bendecirlos. ¿Qué es deferencia? Una atención. Eso es una deferencia. Es lo mínimo que pueden hacer, que compartan de todo lo bueno que reciben con sus maestros, que los enseñan en la congregación. Gálatas 6:6. Eso es gratitud. Un amén y con silenciador. Ahora, toda esta mala sangre por parte de los discípulos no vino porque sí. ¿O ustedes creen que vino porque sí? No, algo lo provocó. ¿Sabe qué lo provocó? O mejor dicho, ¿sabe quién lo provocó? Uno. Miremos un pasaje paralelo a este para confirmarlo. Juan 12. Juan 12. Mire quién lo provocó. Juan 12, versículo 1. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús ¿a dónde? ¿Recuerdan que les hablé en Betania cuando ustedes sintió como perdido? ¿Dónde es Betania, Betania, Simón el leproso? ¿Dónde es esa dirección? Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. ¿Dónde estaba quién? ¿La casa era de Lázaro? Entonces, ¿qué papel tiene Lázaro ahí? ¿Qué velas tiene en ese entierro? Que estaba ahí de visitante. De visitante. ¿Y sabe qué estaba haciendo? Lázaro, ya van a ver con quiénes más, tramó un complot contra el Señor. Un complot de gratitud. Se prestó para eso. ¿Y cómo no? Si es que es el muerto de 4 días resucitado. ¿Cómo no se iba a prestar para ese plan a fin de mostrarle al Señor gratitud? ¿Cómo no iba a estar ahí? ¿Cómo no iba a poner de su parte? ¿Cómo no iba a contribuir? Por eso dice, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía. Marta es hermana de Lázaro. Entonces, ella con su hermano y Lázaro con su hermana se organizaron para tener un gesto de gratitud con el Señor. Y Marta dijo, me pido la cena, yo me encargo de eso.
Yo me encargo de eso. Lázaro, listo. Yo pongo para el cilantro. ¿Mm? Sigo leyendo. Dice, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Una sorpresa. Entonces María, esta también es hermana del dichoso Lázaro. ¿Mm? O sea, intrínsecamente se ve una confabulación entre tres hermanos que buscan sorprender a su pastor. Y mientras que el uno se encarga de la atención y la otra se encarga de la cena, María se encargó de entregar el regalo. Mire qué regalo. Tomó una libra de perfume de nardo puro. ¿Qué es más fácil regalar? ¿Una libra de arroz o un perfume que vale todo el salario del trabajo de un hombre en un año? ¿Qué es más fácil regalar? Por eso en los matrimonios se tira arroz como tirando la gallina. Así le tirarán billetes a los recién casados. No es más fácil decirles que así les va a prosperar más todo. Yo sugiero que les boten billetes de 50,000. Los que se quieren casar, a ver, mocionen esa. Mocionen. Dice, tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Cuando llegué a esta altura del mensaje, el Espíritu Santo me llevó a formular la siguiente pregunta: ¿con qué vamos a salir en el día de Acción de Gracias? ¿Cómo vamos a sorprender al Señor? ¿Qué detalle van a tener con los que lo han enseñado de parte de Dios y le han dado las bases que tiene hasta el día de hoy? Hasta aquí, viendo esta porción bíblica, todo era hermoso, glorioso, conmovedor. Yo me imagino la Marta allá, no sé qué estaba haciendo, pero lloraba no por picar cebolla, sino de ver a su hermana rendida a los pies del Señor. Ay, tan linda mi hermana. Me imagino a Lázaro conmovido, y qué bendición, y a la expectativa de la cara que hacía el Señor, como si le gustó. Y la Marta corriendo y preparando eso bien sazonado, bien rico, bien servido. Era un detalle para el Señor. Y digo hasta aquí porque ahora aparece en escena un ingrato. Uno nada más, que va a trastornar el día de Acción de Gracias. Jehová reprenda al diablo y no lo acepto en el nombre de Jesucristo. Recuerde lo que le enseñé por el Espíritu Santo. Nadie más peligroso que un ingrato. Veamos, 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Mire, ¿cuántos ingratos quisieran que el pastor vendiera su apartamento o su casa o la finquita que recibió por parte del complot de los que se confabularon en agradecimiento y quisieron que su pastor tuviera esa finquita? Pero hoy está en una crisis, que la venda. ¿Sí o no? Que la venda. ¿Y por qué quieren que la venda?
porque puede que en la repartición les toque una tajadita. ¿Saben que su pastor tiene necesidad? Pues que venda el carro, que venda esa moto. No que las gafas son de oro, algo le darán. Ay, Señor. Veo a Cristo coronado de gloria, intercediendo en lugares celestiales. Los ingratos, con esta mentalidad, no están pensando en los pobres, sino en la tajada que pueden sacar y la parte que les puede tocar de esto. Como Amán, ¿lo recuerdan? Cuando es consultado por el rey que desea tener una deferencia por gratitud con uno de ellos, le preguntó qué detalle podía tener para honrar a uno de ellos. Amán de una vez pensó que la persona que el rey pensaba favorecer era él y no Mardoqueo. Por eso sugirió al rey un regalote, un detalle, una atención, pensando en él mismo y no en su prójimo. Porque de haber sabido que la atención que buscaba dar el rey era para Mardoqueo, no le habría dicho al rey que honrara al que él pensaba honrar, vistiéndolo con el vestido real, con el que el rey se vestía, poniéndole la corona del rey y que lo sacaran en un caballo, en el caballo del rey, y que le dieran una vuelta por la plaza en mano de uno de los príncipes más nobles del rey, y que en la medida que ese noble lo llevara a caballo, vestido con la ropa del rey, coronado con la corona del rey, él pregonara delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Cuando Amán oye al rey decirle en respuesta a su sugerencia que estaba muy buena la idea y que se diera prisa e hiciera así con el judío Mardoqueo, sin omitir nada de lo que había dicho, Amán tuvo que hacerlo porque era una orden real. Pero ¿sabe cómo lo hizo? Apesadumbrado. Hizo esto triste y cabizbajo, avergonzado, porque él pensaba erróneamente que el rey lo quería honrar a él, pero no fue así. El rey tuvo esta deferencia, esta complacencia en agradecimiento con Mardoqueo por haber denunciado un complot en su contra, donde unos hombres pensaban echarle mano al rey. Es obvio que Amán no sabía lo que es el mandamiento de la ley de Cristo y que reza: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tampoco sabía que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Es obvio que Amán se amaba más a sí mismo que a su prójimo, y lo disimulaba tras una apariencia de piedad. Porque cuando pensó en darle al rey la asesoría que le pidió para honrar a alguien, él creyó que esa persona era él, y le dio sin quererlo a Mardoqueo lo que solo quería para él. Es obvio también que lo que él quería para sí no lo quería para otros, porque cuando se enteró que lo que él quería el rey lo haría con su prójimo, según lo asesoró, no se alegró, no se gozó, sino que se apesadumbró. Y así hay ingratos por ahí, sueltos, envidiosos, celosos y codiciosos, que se esconden tras una apariencia de piedad. Y esto los convierte en personas peligrosas, letales, en trampas mortales para la congregación y para los agradecidos de corazón, como Judas, que con sus lisonjas, con sus verdades fuera de lugar, indisponen a otros para con los agradecidos, y para que no sean agradecidos, y para que los que son agradecidos dejen de serlo. Leemos en San Juan 12, versículo 6: pero digo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Para llegar a estas instancias, Judas tenía que estar atestado de vanos razonamientos.
Cayó él en cuenta de lo insensible y cruel que fue en ese momento para con el Señor, y María y Lázaro y Marta, quienes estaban brindándole la mejor atención posible. No, cayó él en cuenta de la mala influencia que fue para los demás discípulos en ese momento. No. ¿Por qué? Porque ya estaba entenebrecido. Debido a su necedad. Por eso no le importó hacer ese comentario fuera de lugar. O sea, mire cómo amarga a los demás. ¿Cómo le van a dar eso a él con tanta necesidad que tienen los hermanos pobres de la iglesia? O sea, el que no conozca, el que no tenga conocimiento, dice, de verdad. Y por eso la mayoría de los discípulos cayó en la trampa y todos se enojaron. Y yo declaro que usted no va a caer en la trampa de los que tienen el espíritu de Judas. Vaya a Marcos 14, pero rápidamente, Marcos 14. Gracias, Señor, por darme tu palabra. Es impresionante. Una palabra revelada por Dios, esta. Una palabra revelada por Dios. Marcos 14, versículo 4. Dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban ¿contra quién? Mire, todos los agradecidos deben prepararse para el vituperio. Todos los agradecidos son el blanco y la carne de los que murmuran, de los escarnecedores. Quien no influya para que otros sean agradecidos, influirá para que los que son la pasen mal por serlo. Lo vuelvo a decir, quien no influya para que otros sean agradecidos, influirá para que los que son la pasen mal por serlo. Influirán para que los que van a hacerlo no lo sean. Influirán para que no se imite la gratitud de otros. Influirán para que los que den lugar por falta de conocimiento se opongan a la acción de gracias, el día de acción de gracias, vituperando de tal manera este acto que se tenga una mala imagen del día de acción de gracias y la gente peque por ingrata, faltando o no siendo agradecidos o murmurando o haciendo un ambiente pesado cuando el ambiente debe ser de gloria. Jesús nos dijo, María, aguanta, ¿tú qué vas a hacer? Ese perfume vale mucho. Tú no me puedes dar ese perfume a mí. Mujer, mira cuánta necesidad hay. Lázaro tiene una deuda. Mira la necesidad. Ustedes están sacando el pan de la boca para darme una gran cena. Tienen invitados extras. No, señora, vamos a vender eso. Eso no dijo el Señor. Él no dijo, vendámoslo y lo compartimos con todos los pobres. No, Él dijo, no. Es lo que Dios me quiere dar a través de esta mujer y yo lo recibo. Porque un pastor tiene que sentirse mal cuando le dan un regalo y no todo el mundo está de acuerdo con ese regalo. ¿Sabe por qué? Porque todavía no tiene revelación ni sabiduría de Dios. Y aunque no lo crean, para gente tan complicada como lo es hoy espiritualmente hablando, Jesús pudo haber sido un insensible. Por eso la mayoría cayó en la trampa y se enojó contra ella y contra Jesús. Porque no tenía sentido gastarse 10 millones de pesos en un perfume y untárselo todo de una vez cuando hay necesidad. ¿O si tiene sentido? Pero no ve, está en necesidad y allá se fue a la playa. ¿De qué le importa? Un regalo que le dieron. No tiene la culpa.
Pero mire, en esa necesidad y con ese anillo del oro, y usted dando lora, no sea metiche. Pare de sufrir. A cada marrano le llega su noche nueva, su noche buena. Si no, pregúntele a todos los cerditos ahorita en diciembre. La verdad, yo no quiero prestarme para esto, ¿y usted? Pero de nosotros depende si nos dejamos influir o si no le permitimos que nos influyan. Dignificando este día, siendo agradecidos, influyendo en otros para que lo sean, invitando a otros para que aprovechen el día de acción de gracias, para que se congreguen con usted para dar gracias en el día de acción de gracias y para que no lo hagan con las manos vacías. Para que saquemos siempre el primer día de la semana, para que sin falta nos congreguemos para dar gracias a Dios por medio de Jesucristo. Para traer a otros convencidos de que hay que dar gracias en oración, que nos da la victoria a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Segundo libro de Corintios 2. Segundo libro de Corintios 2, versículo 14. ¿En qué mes estamos? Dígale que está a su lado, pásela bien. Pase. Y dígale en portugués, pare de sufrir. Pero dígaselo en portugués, pare de sufrir. Segundo libro de Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento.